de instituciones a partir de la pregunta fundamental: ¿en qué beneficia esta acción, esta institución, esta estrategia, esta agenda a nuestros pueblos? El libertador Simón Bolívar nos decía con mucha claridad que el gobierno que debíamos aspirar era aquel que le proporcione la mayor suma de seguridad social, decía el libertador en 1819, seguridad social, fíjense qué término ya utilizaba, de estabilidad política y, en síntesis, la mayor suma de felicidad posible a los pueblos. La mayor suma de felicidad posible es un reto en el cual los estados de esta inmensa región, de este proyecto bolivariano llevado a la realidad 200 años después, tienen una responsabilidad fundamental. Recordemos cuánto se nos habló de la igualdad de oportunidades. En los años 90, en gran parte de nuestros países, donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial iban imponiendo caminos, políticas, fórmulas y recetas, se decía: son necesarios estos ajustes, son necesarios estas políticas de liberalización, de disminución del Estado para generar igualdad de oportunidades. Y esa es una gran trampa del sistema que se nos ha impuesto en el mundo. No hay posibilidad real de igualdad de oportunidades si no generamos la igualdad de condiciones sociales. Es imposible que una persona que haya sido sometida a la explotación, a la neoesclavitud, que se le haya negado el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, tenga las mismas condiciones que una persona que ha tenido de sobra acceso a estos derechos. La CELAC, decía el comandante Hugo Chávez, lo estábamos leyendo, es el proyecto de unión política, económica, cultural y social más importante de nuestra historia. No se limita en lo absoluto a lo político. Aquello fue una buena experiencia, el Grupo de Río, diálogo político. No se limita a lo económico. Tiene ese componente social y cultural como protagonista del proceso de construcción de esta gran comunidad de estados de América Latina y del Caribe. Más allá de las diferencias, más allá de la heterogeneidad que nos caracteriza, sabemos que cada acción que la CELAC acuerde debe pasar primero por la reflexión en qué beneficia a los pueblos, en qué beneficia dentro de los pueblos a los más humildes, en qué iguala, en qué equipara y, por supuesto, en qué medida genera la igualdad de condiciones necesaria. El propio libertador decía, un poco basándose en el momento, en la ilustración francesa, la naturaleza nos hace desiguales en carácter, en físico, pero la ley viene a generar la igualdad política, jurídica, que es ficticia en términos absolutos, pero que genera esa igualdad para que todos tengamos acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la alimentación. Los pasos que ha dado la CELAC en este sentido son muy importantes. Las reuniones que se han hecho, estábamos revisando, y bien lo decía la compañera ministra del Poder Popular para Mujer y vicepresidenta del área social de nuestro gobierno. En 2011, la reunión ministerial de Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza. En 2013, la reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social de la CELAC. En 2014, la segunda reunión, la cumbre de jefes de Estado de la CELAC del 2015 en Costa Rica. Es decir, vamos avanzando, pero sí nos exigen nuestros pueblos, y por eso esa exitosa jornada de ayer, donde estamos ya afinando
los términos ya definitivos de esta agenda estratégica de coordinación regional en materia social. Eso es muy importante, porque la CELAC tampoco puede ser una institución declarativa, una institución que genere buenas declaraciones en el papel y que no genere consecuentemente acciones directas y de impacto en nuestros pueblos. El presidente Nicolás Maduro, quien les envía un saludo y está pendiente y ojalá pueda compartir un rato con ustedes, siempre nos ha hecho mucho hincapié en ese aspecto. No es solo decir lo hermoso, es hacer lo hermoso. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Esa experiencia de la cual hablaba la compañera Gladys Requena, las bases de misiones socialistas. Quizás en las reuniones que ha habido durante estos años, todos conocerán qué son para nosotros las misiones y grandes misiones. Son grandes proyectos de políticas sociales direccionadas precisamente a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la agricultura, a todos los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Y sin embargo, hace 2 años, el censo de población se hizo en el año 2011, y hace 2 años aún diagnosticamos que existía un 7% de pobreza extrema, de miseria, a pesar de todo el esfuerzo de la revolución bolivariana. Y fuimos allí, a esas zonas, segmentos censales se dice técnicamente, donde aún persistía la miseria y la pobreza extrema, con equipos humanos, y ahí tenemos que reconocer la ayuda siempre solidaria del pueblo de Cuba, que nos apoya permanentemente. Muchas gracias siempre a Cuba por ser luz en lo social para este continente. Y los equipos cubanos, venezolanos, médicos, profesores y profesoras, los equipos de alimentación, los equipos para generar allí, en el terreno, allí donde están los pobres entre los pobres, se hicieron construcciones de unos edificios modulares, y allí está el médico, allí está el acceso a la alimentación subsidiada, allí está la educación, las misiones educativas presentes, las misiones culturales, el deporte. Allí sintetizamos los programas sociales y los llevamos hasta donde ni siquiera la revolución había podido llegar con firmeza, y mucho menos en el pasado había llegado Estado alguno. Y ya hemos disminuido la pobreza estructural, esa que llaman por necesidades básicas insatisfechas, a 4,9, por debajo del 5% y muy por